Continuamos con este día 2, sesión 4. Vamos a recuperar en el área de matemáticas estas preguntas: ¿cómo se renueva el agua natural en México? ¿Qué porcentaje de precipitación pluvial escurre en los ríos y arroyos? ¿Y qué cantidad de agua renovable capta México actualmente? Estos son algunas preguntas que se contestan de manera general. Aquí tenemos algunos cuadros como del agua renovable en diferentes estados de la República. A partir de estos datos nos generan los siguientes: escasez extrema, disponibilidad media, escasez alta, disponibilidad alta y disponibilidad baja. Y tenemos aquí los siguientes ejercicios de la tabla 1. Aquí dice: selecciona un color para cada distribución regional y colorea las entidades federativas de acuerdo a cómo corresponde. Así que tenemos la siguiente tabla que ustedes pueden llevar, que es tabla 2, agua renovable per cápita. Del norte, el agua renovable, esta es la cantidad, el porcentaje, la disponibilidad y disponibilidad baja. Por ejemplo, el noreste, 12.458.948.000. Agua renovable, metros cúbicos por año, 16.863.000. Porcentaje 3.74, disponibilidad 1.354 y disponibilidad baja. Ustedes pueden analizar esta tabla con calma. Aquí se las dejamos para que la vayan checando poco a poco en base a los datos mencionados previamente. La siguiente actividad, que se refiere al entorno social, nos hace la siguiente pregunta: ¿qué factores determinan la disponibilidad del agua en una región? De orden natural, la disponibilidad del agua depende del volumen que se recibe por precipitación y de lo que se pierde por la evaporación de los cuerpos de agua y por la transpiración de la vegetación. Evapotranspiración de la vegetación. ¿Qué factores determinan una mayor demanda de agua? El orden social, gran cantidad poblacional y la actividad de industrias, actividades, etc. Tenemos este cuadro. ¿Cuáles son las actividades económicas que disponen de mayor agua? Pues la agrícola, de cada uno de sus productos, maíz, frijol, ajonjolí, etcétera, ¿no? Y por ejemplo la actividad pesquera de Jalisco, Michoacán y Colima, y algunos de la actividad industrial. Y las de menor disponibilidad, pues la agricultura moderna, ¿no? El trigo, sorgo, tomate, etcétera. Tenemos este cuadro donde nos pide más información al respecto sobre las zonas urbanas. ¿Cuáles son? Altos niveles demográficos de concentración, grandes cantidades de población, espacios, determina el tipo doméstico. Y poblaciones de menor de personas, actividades económicas locales, actividades agrícolas de uso doméstico. Respecto a las regiones con mayor disponibilidad de agua, ¿cuáles consideras que contienen más las zonas rurales y cuáles las urbanas? Esto es de manera personal. Tenemos el siguiente texto: México y la distribución rural urbana, con estos porcentajes, a los cuales vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿qué factores han motivado el fenómeno de urbanización que se ha vivido en nuestro país desde 1950? Pues la necesidad de desarrollo económico, educativo y la búsqueda de empleos con mayor posibilidad adquisitiva. Tenemos el llenado de este cuadro. Para la migración, ¿cuáles son las causas y los efectos? Lugar de origen. ¿Qué sucede en el lugar de origen? Falta de oportunidades, inestabilidad económica, falta de acceso a la educación, violencia, inseguridad social, violencia de género y desigualdad. Y los efectos: pobreza, inaccesibilidad de vida, analfabetismo, rezago, marginación, etc. En cuanto a la migración, las causas: en el lugar que se transita, demanda de mayores recursos naturales, empleos y educativa, y efectos: contaminación, sobrexplotación de recursos naturales, mayor oferta laboral, etc. Después, ¿cómo afecta la migración la demanda de agua en las ciudades? La migración hacia las ciudades implica un aumento poblacional. Esto trae escasez de líquido en las grandes ciudades. ¿Consideras que la migración perjudica la disponibilidad de agua en la región? Pues sí, obviamente. Como se vio, va a depender de la región, pero se contempla un fenómeno de urbanización. Aquí podemos poner conclusiones de manera grupal. Aquí podemos poner un recuadro, ¿sí?, como un anexo
¿Qué es más importante, la disponibilidad de agua o la distribución? Pues obviamente va a ser la distribución porque va en base a la disponibilidad que exista. Pues vamos a la siguiente parte, este es de español, en este texto, donde nos pide cuál es la problemática que se presenta en el texto anterior. Pues la demanda de agua por parte de la población, y eso agrava el cambio climático. ¿Qué opciones se ofrecen para solucionarla? Mejorar la eficiencia del uso racional del agua, resolver los problemas de infraestructura, así como ingresos suficientes para su operación y mantenimiento. ¿Qué tipo de argumentos predominan en el párrafo 2? Los argumentos probabilísticos. Según el texto, ¿qué puede afectar aún más la disponibilidad del agua en nuestro país? El cambio climático. Fíjense bien, anota el tipo de nexo, el que más aumenta su volumen es copulativo. Sin embargo, la creciente demanda es adversativo. Mientras que la oferta se podría es de tiempo, es decir, se tendría un déficit de 23.000 explicativo, y si bien la importancia de los distritos. Las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del párrafo 3? Intercalar un dato. Conforme a los datos de la fuente de referencia, ¿a qué tipo de ficha corresponde? A una ficha bibliográfica. Llenamos el siguiente cuadro con sinónimos y antónimos: bienestar, abundancia, dicha, confort; antónimo, malestar, carencia de dicha; y contaminación, polución, infección, purificación; disponibilidad, utilizable, aprovechable; antónimo, escasez, inaccesible; eficiencia, eficacia, efectividad; ineficiencia, inutilidad. ¿Cuál es la finalidad de la lectura? Plantear una problemática sobre la escasez y la poca disponibilidad del agua. Hay que hacer una paráfrasis, es decirlo con otras palabras. Es urgente el uso racional del agua, de lo contrario habrá problemas para disponibilidad y distribución del vital líquido para el consumo humano. Analizamos la siguiente imagen y en un trabajo en equipo, una tesis y buscar los argumentos para sustentarla es un trabajo que se realiza en equipo en el aula. Con este trabajo estamos terminando la sesión del día 2.